Vamos a desarrollar esta cuestión de movimiento ondulatorio apropiado para física de segundo bachillerato. Dice que un movimiento ondulatorio se propaga según la ecuación I de xt. Recuerden que la ecuación de ondas depende de la x y de la posición y del tiempo. Seno de 4t menos 5x, donde t está expresada en segundos y x en metros, lo habitual. Tenemos que calcular la velocidad de propagación y la longitud de onda de esta onda en un primer momento. Después, frecuencia y periodo. Después, frecuencia angular y número de ondas. Y después, la distancia entre dos puntos que están en fase y entre dos puntos que están en oposición de fase. Yo creo que lo primero sería pues poner la expresión general de movimiento ondulatorio, la ecuación de onda en general. La ecuación de onda y de xt a seno wt menos kx más φ0. Explicamos esto. A es la amplitud, la máxima elongación, una onda, la máxima elongación, que correspondería a esto. Seno de w es 2pi partido por t, 2pi partido por el periodo, w es la frecuencia angular, k el número de ondas, 2pi partido por lambda, longitud de onda. Esto se mide en radianes por segundo, esto se mide en radianes por metro. Y φ0 es la fase inicial que se mide en radianes. Me gustaría comentar que este menos hace referencia al hecho de que se está desplazando en el sentido positivo del eje de las X. ¿Y por qué es menos? Bueno, pues porque al estar desplazándose en el sentido positivo del eje de las X, los puntos situados a una distancia X positiva comienzan a vibrar más tarde. De ahí el sentido del menos, que a veces lleva a confusión. Sentido positivo del eje X, menos, porque los puntos más alejados en el eje de las X en la dirección positiva comienzan a vibrar más tarde. Si estuviéramos caminando al revés, comenzarían a vibrar antes. Por eso sería un más. Yo creo que lo que mejor se entiende es el menos. Comienzan a vibrar más tarde. Por eso ahí lleva un menos. Si nos pidieran la amplitud, que no nos la piden, pues en nuestro caso sería 1. Lo que hay aquí delante es un 1. La amplitud sería 1 metro. Fíjense que si nos pidieran la fase inicial, que no nos la piden, pues sería 0. Este movimiento no tiene fase inicial. No tener fase inicial en función del seno implica pues estar aquí en el instante inicial y en la posición inicial. Pero bueno, esto no nos lo piden, ni la amplitud ni la fase inicial, pero ya sabemos hacerlo. Nos están pidiendo la velocidad de propagación. El movimiento ondulatorio, si no es retardado, pues es un movimiento pues rectilíneo uniforme. Bueno, uniforme. Velocidad es igual al espacio partido por tiempo. Por definición, la longitud de onda, que corresponde a este valor de aquí, como quien dice la distancia a la que la onda se repite, pues la longitud de onda se recorre en un tiempo t, periodo, que es la propia definición de longitud de onda y de periodo. La longitud de onda se recorre en un tiempo t, periodo, que es el tiempo que tarda en repetirse el mismo estado de vibración. Bueno, pues si yo cuento con que la velocidad es lambda partido por t, lo único que me falta es encontrar pues la longitud de onda y el periodo. Vamos a ver cómo sacamos longitud de onda y periodo. Hemos dicho que lo que acompaña a la x es k. Fíjense que en nuestro caso es 5, o sea que k es 5 y k coincide con 2pi partido por lambda. Bueno, pues está clarísimo que la longitud de onda, centrándonos en esto, será igual, pasa para allá multiplicando, pasa para allá dividiendo, 2pi partido por 5. Esa es la longitud de onda, metros. La longitud de onda ya la tenemos. La velocidad de propagación, nos falta todavía el periodo. Como w es igual a 2pi partido por t, y w es lo que acompaña al tiempo en este caso, pues 4. Bueno, pues 4 será igual a 2pi partido por t.
O sea que el periodo será igual a 2pi partido por 4. O sea que el periodo es pi partido por 2 segundos. Esto paso para allá multiplicando, esto paso para allá dividiendo y hemos simplificado. 2/4, 1/2. Periodo pi partido por 2. Con la combinación de la longitud de onda y del periodo podremos calcular lo que nos están pidiendo, que es la velocidad en este primer momento. La velocidad será consecuencia de dividir 2pi partido por 5, longitud de onda, entre el periodo pi partido por 2. Fíjense que pi se me va con pi y me queda 4 partido por 5. 4 quintos. Bueno, si nos cuesta, pues hacemos 2pi partido por 5, con la jugada esta de las fracciones cuando éramos pequeños, 2pi partido por 5, dividido entre pi partido por 2, se hacían cruz, quedaría 4pi partido por 5 pi. Se va pi y queda 4 quintos metros partido por segundo. 4 quintos metros partido por segundo. Velocidad de propagación, 4 quintos metros partido por segundo. Longitud de onda, pues 2pi partido por 5. Estos metros por segundo. Perfecto. Indicar el valor de la frecuencia y del periodo. La frecuencia es la inversa del periodo. Apartado B. La frecuencia es la inversa del periodo. Bueno, pues la inversa del periodo será 1 partido por pi partido por 2, es decir, ¿estás debajo de debajo? Pues arriba. 2 partido por pi hercios. La frecuencia se mide en hercios. Y el periodo ya lo teníamos, pi medio. C. Frecuencia angular y número de ondas. Frecuencia angular es W. Bueno, pues W ya lo habíamos calculado. W ya lo habíamos calculado, no. W era 4 radianes por segundo. Y el número de ondas, que es K, pues lo tenemos aquí. Ya lo habíamos analizado, que es 5. Lo que acompaña a la X. Perdón, espero que se esté viendo. K lo que acompaña a la X y W lo que acompaña a la T. K5 radianes por metro. Bien, y esto es una pregunta más de teoría que de otra cosa, porque nos dice que hallemos la distancia entre dos puntos que están en fase. Estar en fase es tener el mismo estado de vibración. Realmente la distancia entre dos puntos que están en fase es la longitud de onda, porque estar en fase indica tener el mismo estado de vibración, misma elongación, misma velocidad de vibración y misma aceleración. Y eso ocurre cuando estás a una diferencia de 2 pi radianes. Vamos, que estar en fase es tener una diferencia de fase de 2 pi radianes, que en el caso de la distancia implica efectivamente el mismo valor que la longitud de onda. La longitud de onda, 2 pi partido por 5 metros, pues es la distancia entre dos puntos que están en fase. Dos puntos que están en oposición de fase, pues sería esto de aquí, estar a una distancia de la mitad de 2pi, o sea, de pi radianes. Bueno, pues estar en oposición de fase es una distancia de lambda medio, pues 2pi partido por 5 partido por 2, o sea, 2pi partido por 10, o sea, pi partido por 5 metros, para estar en oposición de fase. Bueno, me gustaría hacer una aclaración, porque en estos ejercicios a veces se nos complican las cosas pidiéndonos velocidades. Esta velocidad, la longitud de onda partido por el periodo, es la velocidad de avance de la onda en esa dirección y corresponde a la longitud de onda partido por el periodo. Esta deberíamos llamarla velocidad de propagación. Y la otra velocidad con la que nos van a preguntar sería la velocidad de vibración, que no es sino la derivada
de esta ecuación. Cuando tú derivas esto, te da la velocidad de vibración. Y si derivas la velocidad, la segunda derivada de esto, lo que tienes es la aceleración, pero de vibración. Esta, sin embargo, es la velocidad de propagación, la que nos pedían.